Temporada 3 de Brainstorming. Increíble que hayamos llegado hasta acá. Temporada 3 no puede ser. Temporada 3. ¿Cuál es tu tema favorito de los que tratamos acá en Brainstorming? No sé si lo tratamos mucho, pero siempre en el fondo traté de hablar yo. ¿De qué? De cómo el contexto se construye siempre en la interacción. Entonces tenemos que construir como esta mente colectiva, ¿no? Que genera conocimiento, y creo que este es el espacio donde tratamos de hacer eso. Dicho explícitamente o implícitamente. Perfecto. Bueno, vamos a hacer entonces, me encanta el tema además, vamos a hacer bien para el primer capítulo formato brainstorming. O sea, vamos a hablar y te propongo hablar de un tema que me gusta además. Sin estudios detrás, sin estudios de Harvard. Sin 10.000 horas de investigación. Porque que es queremos. el tema de la interacción, mira, no lo había pensado, que construye la mente de las personas también, que es ¿por qué el feedback duele? Pensaba, me gusta el tema feedback, pero ¿por qué es tan incómodo el proceso de feedback? Y me gustaría partir de que el feedback duele para partir de que los seres humanos huimos del dolor. O sea, entonces, la instancia de feedback en esta hipótesis es una instancia de la que todos huimos. Tanto quienes entregan Bien, su feedback, claro, como quienes reciben o son depositarios del feedback de otra persona. Y la organización diciéndote que tenés que dar feedback, porque además es una herramienta valorada, ¿no? Y dándote mecanismos formales con los que tenés que cumplir. Evaluación de desempeño, etc. El otro día escuchaba a un experto en marketing que decía cómo funcionaba el modelo publicitario de Spotify. No sé si era un análisis propio, efectivamente lo levantaba de Spotify, que decía, escuchad como toda la música como vos querés, que es básicamente sin publicidad. Claro. O sea, no te decía escuchás más música, tenés más artistas, sino lo que te decía es tener una buena experiencia al escuchar música, suscribite a Spotify Premium. O sea que el análisis que estaba haciendo este experto en marketing era, Spotify decidía, no sé si todas sus campañas o alguna de sus campañas, era mostrarte cómo huir del dolor y no contarte el beneficio. Claro. Porque efectivamente huimos, los seres humanos huimos del dolor, entonces nos enfrentamos ante una situación que es dolorosa y que por lo tanto es muy esquiva en el mundo organizacional. Porque una de las preguntas que me hacía es, ¿por qué fluyen tan poco los procesos de feedback? Si bien hay mucha gente que da feedback, etcétera, pero ¿por qué siempre es un lugar incómodo? Y bueno, una de las conclusiones o las reflexiones iniciales es esta. Bueno, un poco porque es un proceso doloroso y a las personas como que no nos gusta el dolor. Si te hago la pregunta de ubicate en la persona que es depositaria del feedback, alguien a quien le van a dar un feedback, ¿por qué crees que a esa persona le duele ese proceso? Te estoy preguntando. Sí, no, incluso también como ni siquiera llega a... O sea, si entras en la sesión de feedback, supongamos, pongamos como el foco en que hay una sesión de feedback, ya antes te duele. Como... Sabés medio que lo que va a pasar, y como yo lo que siento es que como te encoges, todo tu ser se encoge, porque te van a mostrar, el otro día también bromeábamos con esto, yo que conozco cómo funciona el mundo, una sesión de feedback tiene como el siguiente pasacalle, yo que conozco cómo funciona el mundo, vengo ahora y te voy a contar todo lo que haces mal en 5 minutos y me voy a ir a mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué motivación puede haber respecto de salir de la zona de dolor cuando todo lo que te plantea es entrar en esa zona y en la que te quedes muy probablemente dando vueltas sin poder salir, ¿no? Porque este foco en que el feedback te va a decir sobre algo que ya ocurrió lo que podés mejorar, y lo que podés mejorar es lo que hiciste mal. Pero solo te va a decir, yo estoy viendo que esto está mal, ¿no? Es como un infierno y conectado a nada, ¿no? Como a salir de ahí, ¿qué hay? ¿No? Perdón, y más allá de que siempre se da en poco tiempo, ¿no? Como en esa circunstancia muy... Por el motivo que decías, porque no queremos ni darlo ni queremos recibirlo. No, y me gusta mucho la tradición de asimetría, me gusta mucho en el pensamiento, ¿no? Que estamos teniendo, la tradición de asimetría que tiene el feedback, es decir, vas a ser juzgado, y eso te remite a una postura muy infantil, de tipo de golpe sos un niño, claro, el cual va a ser juzgado por un adulto, por esta construcción tan jerárquica que tiene el mundo en general y las organizaciones en particular. Y fíjate lo desacoplado que está el feedback a la idea de lo 360. Total. Si bien es verdad que está el feedback 360 y que debe ser tomado de esa forma, y que de hecho las herramientas 360 funcionan muy bien, son las que mejor funcionan,
igual es una situación muy amenazante. Es como emocionalmente dolorosa en algún punto. Y por eso es que es como una práctica tan difícil para las organizaciones. Uh-huh. Y además, perdón Martín, porque se supone que para colmo de males, como decía mi abuela, se supone que es la herramienta que permitiría impulsar lo más valioso que tienen las organizaciones, que son las personas que cambiando, ¿no? O mejorándose o ajustando sus conductas logran cosas distintas, ¿no? Como, ¿dónde tenés depositada tu confianza para que y que eso tu organización ocurriría adentro de un proceso de feedback? madure? Claro. Ahí en el proceso de feedback, ¿no? Claro. Bueno. No, y además pensaba esto. Cuando donde hablaba, los individuos se vuelven niños por el nivel de infantilismo con el que se aborda y de inmadurez. Cuando nos hacían pasar a dar lección. Claro. ¿No? Esto de la evaluación conectado a nada, solo por evaluarte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Te vamos a evaluar. ¿No? Vamos a evaluar. Y ese grado de exposición yo creo que se revive un poco en la situación de recibir feedback. Y además el que da, me meto un poquitito en la parte del que da, que es, tampoco sabe mucho qué decirte para lo que viene. Por eso yo hago así el chiste. Y me voy a mi casa, te dejo acá el estofado, todo esto está mal, ¿no? Y me voy. Y quedás como medio desvalido ahí, bueno, ¿y yo qué hago con todo esto ahora? Y encima te clavan una nota. Y ese es el feedback tradicional que se basa en trabajar en debilidades. Vos fíjate que ocurre algo muy interesante en el proceso de feedback, que es ¿quién está más interesado en el feedback? ¿Quién tiene que ejecutar, que brindar feedback o quien tiene que recibir feedback? Bueno, se juegan batallas emocionales diferentes, porque quien recibe se encuentra en una posición de mucho más amenazado y además muy comprometido personalmente, porque es muy difícil separar lo personal de lo profesional. Si a mí me dan feedback, de alguna manera me están tocando en algún fuero interno o en una fibra íntima. Entonces, quien va a recibir el feedback está mucho más comprometido personalmente, pero lo curioso es que quien brinda el feedback, que además, o en el caso que te doy un feedback porque necesito que cambies esto porque a mí me conviene, porque sos parte de mi equipo, está mucho más comprometido profesionalmente. Entonces, para uno es mucho más útil y para el otro tiene mucha más exposición y compromiso emocional. Entonces, ¿quién de los dos es el que debería generar un contexto diferente? Bueno, ¿quién tiene más responsabilidades en el feedback? ¿Quién tiene que tomar el feedback o quién tiene que brindarlo? Claramente en esa posición de asimetría, quien tiene que dar el feedback, porque además su interés es de un orden menos amenazante que el personal. Bueno, y la imagen, cuando decías recién lo de como dónde queda el peso, la balanza queda el plato inclinado, vos recibís el feedback y te pasaron algo así, te dijeron, mirá, tenés que cambiar estas cosas. Claro. Y queda ahí la pelota, ¿no? Y si es solo eso, es como tremendo, ¿no? Pues es lo que decíamos. Y el otro dice, bueno, mira, yo ya esta frase tan superficial que solemos decir, yo ya les dije. Claro. ¿No? Que ya les di feedback. Ya está, ya les di feedback. Entonces el punto de esta conversación tiene un corolario, por decirlo de alguna manera, y esta pregunta inicial que hacemos, ¿por qué el feedback duele?, se complementa con el subtítulo, es ¿y cómo hacer para que no duela? Claro. Porque como es una instancia dolorosa donde alguien va a estar expuesto personalmente, es muy difícil no tomarse personal un feedback, porque todo es personal, estamos como pegados a lo que hacemos, ¿viste? Nuestros hábitos son parte de quienes somos, entonces, bueno, cuando me tocas, me estás diciendo que hago algo mal, me estás diciendo pero es tremendo. Que soy malo. Parece como, lo que estás diciendo parece como que debiera ser obvio, pero claro, es tremendo, ¿no? No, pero no te lo tomo, es personal. No, pero claro. Es personal. Estás hablando de las cosas que hago mal. ¿Quién soy yo entonces? Claro. Bueno, vos fíjate que eso, ahora voy al punto que decía, y bueno, ¿y cómo hacer para que no duela? Hay un punto más que quien da feedback muchas veces se da el lujo hasta emocionalmente de vivir la situación de enojo, porque hasta se siente con derecho a decirle a alguien que hace algo mal, y entonces es capaz de depositar emociones como más agresivas. Sí, si se llegan a sumar un sádico y más una sesión de feedback, es un peligro. Pero tal cual. Pero estaba pensando en otra gama de emociones. Pero fíjate que cuando hay que comunicar un despido, que sigue siendo un vínculo asimétrico, quien lo empieza a vivir como personal
es quien es el que ocupaba el rol de jefe en el feedback, Claro. donde tiene que comunicar que alguien es despedido o que no lo quiere más en el equipo, y se le vuelve personal a él. ¿Por qué? Y porque cuando yo quiero transformar algo en vos, por más que me enoje, me siento con derecho a decírtelo. Ahora, si te voy a echar y lo que te estoy comunicando es no te quiero, porque eso es lo que escucha el otro lado, y acá es donde todos no somos tan maduros. Y el que decía, pero ¿cómo te lo vas a tomar personal? Cuando comunicas el despido te das cuenta lo que es tomarse algo personal que personal. es, claro. Y el otro, de golpe, pasó a ser profesional, porque dejó de ser personal. Claro. Aunque pudiera pensarse que un despido es más personal que profesional para el que lo recibe. El que lo recibe, una vez que acepta la noticia, lo transforma en algo más técnico, más rápido. Y entonces, ¿para dónde salimos? Y acá es donde me gusta tanto la posición de la apreciatividad. Porque la apreciatividad, ¿qué te dice? Viste que la apreciatividad trabaja sobre la fortaleza. Digamos, básicamente, es uno de los conceptos clásicos es no trabajes sobre debilidades, trabajás sobre fortalezas y comunicar la fortaleza en todo momento y le mostrás en todo momento qué es lo que hace bien y trabajás desde ahí. Pero decís, pero bueno, ¿y si tengo que corregir un error? El feedback no es apreciativo, sino hay que darlo en un contexto de apreciatividad. Si tuviera que hacerte dos círculos, hay un círculo que es el contexto apreciativo, donde puedes dar feedback apreciativo, y un círculo menor donde puedes dar el feedback tradicional. Vos podés trabajar debilidades adentro de un contexto apreciativo, entonces realmente deja de ser personal el tema. Y porque además transmitir la fortaleza completa la foto. Si yo solo voy a trabajar con tu debilidad, lo que se juega ahí es una relación asimétrica de poder. En cambio, si en la misma foto, cuando trabaje la debilidad, voy a trabajar la fortaleza, además que la forma más efectiva de trabajar la debilidad es desde la fortaleza, ¿cómo corregís algo que te sale mal? Y bueno, con tus fortalezas, de alguna manera. Por eso creo que el contexto apreciativo, que no es lo mismo que feedback apreciativo, facilita la instancia de la conversación difícil que puede ser la de feedback. La conversación de feedback nunca tiene que ser una conversación de feedback. Y último comentario. ¿Cómo haces para que una conversación de feedback no sea una conversación difícil? Volviéndola frecuente en un contexto que incluya las fortalezas. En clave podría ser algo así como empezar con la F. Siempre empezar con la F de fortaleza y hacerlo con la frecuencia necesaria. El problema con el feedback es cuando lo doy hoy y lo doy dentro de 6 meses. Entonces no hay ningún contexto apreciativo. La apreciatividad se construye con la frecuencia adecuada. Me gustó mucho esa perspectiva que trae la apreciatividad al feedback, que involucra los dos aspectos, la fortaleza y la debilidad. Cuando decías apreciatividad y contexto, escuchaba recién, uno de los elementos que contribuye a generar un contexto apreciativo es la visión de lo que querés. Claro. ¿No? Que muchas veces te tira, ya conversábamos esto, reorientar acciones desde el lugar de la visión. Entonces eso también genera un contexto apreciativo porque no te quedas dando vuelta en el foco de la debilidad o de lo que se está haciendo mal, sino que transformás el sentido de lo que la persona está haciendo conectado con esa visión, que en definitiva es decir claramente, mira, lo que queremos hacer es esto y esto está relacionado con estos comportamientos, ¿no? Y con estas actitudes. Y que eso ayuda a que la persona construya su propio sentido. Si a alguien le das visión, le estás dando la posibilidad de que haga su propio proceso mental de sentido y por lo tanto tenga también la motivación para corregir lo que le estás marcando impersonalmente. No es que le estás hablando a la persona, estamos hablando de trabajo. Y la visión habla. Claro. Vos es que, perdón, y esta imagen el otro día, es una imagen que suelo usar porque ilustra mucho esto de centrarse en el presente y en la debilidad o mirar el futuro. Cuando la mayoría de nosotros, sin manual, aprendimos a andar en bicicleta, yo digo, salimos andando porque alguien atrás tuyo te gritaba, seguí pedaleando, ¿no? Claro. En el sentido de que si mirás, que si la posición, que si el pie, que si estoy perdiendo el equilibrio, lo más probable es que te quedes ahí, te caigas, pierdas. Y si mantenés la mirada como un poco más adelante, conectada con la visión, tus acciones, lo que estás haciendo para aprender a andar, cobran otro sentido. Pedaleás y en algún momento salís, ¿no? Y creo que la fortaleza de la visión para generar un contexto apreciativo va un poco por ahí. Que las acciones correctoras del presente estén conectadas a ese marcador del futuro que es la visión. Excelente. ¿Qué opina el riesgo sobre el feedback? Está ahí el riesgo, lo sentamos acá en la mesa. Bueno, acá no tiene un micrófono. Pero si el riesgo estuviera acá conversando con nosotros, ¿qué opinaría del feedback
apreciativo versus el tradicional. Bueno, yo suelo decir que el riesgo todo le importa muy poco, ¿no? No sé qué ibas a decir vos, pero... No, independientemente de lo que le digamos, el riesgo va a estar ahí. Siempre, no se va a inmutar. Digamos, absolutamente. ¿Qué piensa del feedback apreciativo? Bueno, no lo sé. ¿Qué piensa? ¿Vos crees que piensa algo? Yo creo que si el riesgo estuviera acá con nosotros, sentado acá al lado, diría... Está. Si me dan mucho feedback, vengo menos a esta conversación. Claro. Me van a ver menos por acá. Me van a tener más controlado. Pero me tienen que regar con feedback. Yo creo que el riesgo, si lo pudiéramos antropomorfizar, si es que es la palabra correcta, diría, aliméntenme con feedback que me van a tener controlado y contento. Claro. Sí, y yo creo que el riesgo, cuando le empezás a retasear el feedback, se vuelve como un perro rabioso que tiene ganas de atacar y de aparecer, digamos, ¿no? Claro. Creo que es como el feedback es como un sedante para el riesgo antropomorfizado. He dicho. Dicho esto, bueno. Dicho esto, nos vemos en 7 días y todo sale bien. Haciendo que el feedback duela un poco menos. Exactamente. Gracias.